Yo he querido poner por título al mensaje de hoy: Viviendo en libertad. ¿Cuánta gente ha sido libre literalmente de la esclavitud, pero luego no saben qué hacer como personas libres? ¿Verdad? Fueron esclavos y ahora la libertad no la están aprovechando ni para superarse, ni para cambiar de mentalidad, ni para ser mejores, ni para prosperar, sino aunque son libres, la mentalidad sigue siendo de esclavos. Eso nos pasa en todo lugar y en todas las cosas, ¿verdad? Hemos orado por personas que han estado en silla de ruedas y por la misericordia de Dios y por la llaga de Jesús han sido curados. Ahora ya caminan. Sin embargo, eso no cambió su mente. Entonces ya pueden caminar, pero no han sufrido una transformación porque no ha habido una renovación de los pensamientos. Y el Señor a nosotros nos hace libres. La pregunta es si vivimos como libres. Por eso dice la misma Escritura: dejando la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Sin embargo, ya eres salvo, pero traes cosas que arrastras desde el tiempo de tus padres, ¿verdad?, que no te dejan fluir, que no te dejan salir adelante. En un pequeño documental que vi en la televisión, vi un pequeño documental acerca de niños que compiten por el mundial, obviamente de niños, de golf, ¿verdad? Y muchos de ellos los padres llevan sus palos y tienen conflictos. Me da risa porque termina donde está el papá y la niña, una de las campeonas, donde el psicólogo ya tratando de ver qué les pasó al papá y a la niña durante el juego. Pero lo que me da a mí, me impactó más que todo, es cuando un hombre de color moreno está con su hijo y están en el listado de los golfistas. Dice, si te das cuenta, dice, no hay de nuestro país ninguno. Y le dice el papá al niño, y te quiero decir por qué, dijo: porque fuimos esclavos mucho tiempo como pueblo y ahora nos toca pensar de forma diferente. Tú, le dijo, serás el primero que estarás ahí. Y sí, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, por ahí surge el primer familiar que logra algo. En Cristo Jesús las maldiciones del pasado son canceladas para que vivamos bajo bendición, hablemos como bendecidos, nos comportemos como bendecidos, reaccionemos como bendecidos. Dale a nuestro Señor ese aplauso. En Hebreos capítulo 2 verso 11, quiero empezar acá con algo que no es directamente el tema, pero contárselos. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si te das cuenta, dice aquí Jesús que él va a anunciar el nombre de Dios a sus hermanos, por un lado. Por otro lado, dice la Escritura que en medio de la congregación te alabaré. Ojo, Jesús, el primogénito de Dios, unigénito, luego primogénito al resucitar primero, luego nosotros en la primicia, luego seguimos nosotros como los que vamos a resucitar. Pero date cuenta de algo: nuestro sentido de urgencia funciona así como seres humanos, pero nuestro sentido de urgencia de hijos de Dios debe cambiar. Porque tu sentido de urgencia no es no encuentro lugar. Tu sentido de urgencia debería ser: si Jesús alaba al Padre entre sus hermanos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No sé si me expliqué. Ojo. Sentido de urgencia en una película: vos no querés llegar tarde porque no te querés perder el inicio. Y si llegas, dices: ¿qué pasó vos? Contame, ¿qué fue con la onda? ¿Cómo empezó? ¿Verdad? Y de inmediato vas y lo haces así.
Está bien ese sentido de urgencia, pero el sentido de urgencia que nosotros debemos tener como personas lavadas en la sangre del Cordero es venir a presentar nuestra adoración al Dios que nos salvó del mismo infierno. Es un sentido de urgencia distinto. No es porque quiero estar cuando comience. No es porque quiero agarrar una silla. Es porque quiero ir y presentar mi alabanza y mi adoración al Padre. No sé si me estoy explicando esta mañana. Eso no tiene que ver con el tema de hoy. Esto es tema de toda la vida. Levanta tus manos y di conmigo: mi sentido de urgencia es adorar al Padre con Jesús. Amén. Bueno, ahora sí entremos al tema. Verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Te da miedo el diablo? Está destruido. No me escuchaste. El diablo está destruido, porque Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, o para destruir al destructor. Lo que me llama poderosamente la atención aquí es el antídoto. Ustedes saben que un antídoto normalmente sale del mismo virus y de la bacteria, o del veneno mismo, ¿sí? De la misma enfermedad sacan la cura. Y aquí dice que Jesús derrotó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. ¿No me estoy explicando? Él muriendo derrotó la muerte. Al morir derrotó la muerte. Luego resucita. Entonces Él sacó el antídoto contra eso. Por medio de la muerte derrotó la misma muerte. Y ojo, le quitó el imperio. No sé si ustedes se han imaginado un imperio. Cuando ustedes piensan en el imperio romano, es ese Roma dominando todo. Lo que Hitler quería hacer era establecer un imperio en el mundo entero. Satanás tenía un imperio ya establecido. Y dice la palabra, si ustedes van al verso 15, porque Él nos hizo libres, dice: y librar a todos los que por temor de la muerte la muerte eterna y la muerte física, estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud o servidumbre. ¿Qué es lo que ocurre con el miedo? Es que el miedo es una de las emociones más poderosas que existen, capaz de hacerte tomar decisiones equivocadas. No hagas nada desde el miedo, a no ser obviamente que un perro con rabia te va a morder, y si por el miedo salís corriendo, gloria a Dios. O la suegra toca el timbre de la casa y vos corres a esconderte. Eso es ser salvo de la ira venidera, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el temor es una emoción que todos la vivimos. ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Has sentido miedo al punto de paralizarte? ¿Has soñado alguna vez una pesadilla que querés hablar y no te sale la voz durante el sueño? Quiero ver todos los que han tenido una pesadilla como esa. No puede ser posible, estamos fregados. Lo bueno es que nos consolamos unos a otros, que todos estamos fregados. Pero verdad es horrible. Yo soñaba antes que me caía de la cama, pero me iba en un precipicio así horrible que nunca terminaba. ¿Quiénes tuvieron ese mismo sueño? Pues, ¿y ustedes que vivían en la misma casa o qué? Pero se sentía horrible, un vacío, como que uno se va. No sé por qué nos pasan esas cosas, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que el temor nos puede llevar a tomar decisiones que normalmente son equivocadas. Entonces viene Jesús y por medio de la muerte vence al imperio de la muerte, para que seamos libres aquellos que por temor éramos esclavos de aquello que nos atemoriza.
Yujú. Sí, Satanás es terrorista. Total. Entonces lo primero es entender que hay un gran antídoto. Lo segundo es entender que nos hizo libres. Mira Hebreos 2:15, pero en la versión Dios habla hoy, dice: de esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Levanta tus manos y di conmigo: yo soy libre de la esclavitud que viene por miedo. Amén. El miedo puede venir del pasado, de algo que pasó en el pasado, lo cual te va a dar una depresión. O el miedo puede venir de algo que no sabes que puede pasar en el futuro, incertidumbre que te da una ansiedad. Entonces, eso se cura con confianza. Por ejemplo, yo no sé qué me depara el futuro. ¿Vos sabes cuándo te vas a morir? ¿Tú sabes cuándo te vas a morir? Ni yo. Ahora todos nos vamos a morir. Va. ¿Qué le puedo decir? Eso es lo seguro. Lo seguro es la muerte. Y por eso viene Jesús y nos asegura la vida eterna, para que la misma muerte no te llene de ansiedad. La segunda, ¿sabes cómo vas a morir? ¿De qué vas a morir? A saber. Pero de que todos colgamos los tenis, sean Nike, sean Adidas, lo que las vas a colgar. No sé. Entonces, ¿cómo curo esa ansiedad? Pues es que es incierto. Lo que es cierto es que Dios no te va a desamparar. ¿No me escuchaste? Lo que es cierto es que Él no nos va a desamparar. Entonces, ojo acá. Yo puedo alimentar mis emociones desde la ansiedad, o puedo alimentar mis emociones desde la seguridad que Dios no nos abandona, no nos deja, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé, con la diestra de mi justicia te sustentaré, y si pasas por el fuego y si pasas por el agua, yo estaré con Él. Va a estar contigo. Muchas veces el lugar donde estamos no es lo que cuenta, es la compañía que tenemos. Yuhu. Entonces dice aquí la escritura en Efesios 4:8, ahora a esto le llamo yo que el Señor esclavizó la esclavitud. Yuhu. Sí, digamos que mató a la muerte, ¿no? Porque le quitó el poder. Y ahora Él esclaviza la esclavitud. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 verso 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Ajá. Llevó cautiva la cautividad. Y para colmo, dio dones a los hombres. Efesios 4:8 en la versión Dios habla hoy dice: por eso la escritura dice: subió al cielo llevando consigo a los cautivos. Los liberó. ¿Cómo los liberó? Cautivando la cautividad o esclavizando la esclavitud. Entonces la esclavitud de ese espíritu ahora es esclava. Y como esclava ya no puede hacer nada contra ti, porque la esclavitud fue esclavizada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bueno o no? Entonces dice acá la escritura, en Dios habla hoy. Por eso la escritura dice: subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Una parte puede estar como en negativo. Esclavizó la esclavitud, cautivó la cautividad. Pero después dice: pero le dio dones a los hombres. Date cuenta de esto: una vez Él te hace libre, o te concentras en lo que te esclavizó en el pasado, o empiezas a usar los dones que el Espíritu Santo te dio al hacerte libre. Derrotó la cautividad, destruyó al que tenía el imperio, lleva a los cautivos al cielo, y como si fuera poco repartió regalos, dones a los que eran cautivos, combatió el fuego con fuego y destruyó las obras del destructor. Es el único que con fuego apaga el fuego. Nuestro Señor. En Lucas capítulo 4 está el famoso pasaje cuando Jesús
abre el rollo del libro y declara a qué vino. Y quiero que le pongan atención a esto, porque esto es solo la base para lo que realmente el Señor nos quiere hablar hoy. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre ti. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ojo. A pregonar libertad a los cautivos. Pero no bastó pregonar la libertad. Tuvo que vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Si una cosa es pregonar algo, otra cosa es pagar el precio de lo que se pregona. Y Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que esto diera libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ojo, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oprimir dice apretar algo con intensidad, ejercer sobre una persona o grupo un exceso de autoridad. No necesariamente el opresor es tu jefe o tu autoridad. Ser oprimido es estar bajo el dominio de un opresor o abusador. El opresor normalmente saca ventaja de algún temor o debilidad de su víctima. Y ojo, no necesariamente el papá es el opresor de la familia, a veces el hijo. Entonces existe. Ahora quiero que pongan atención acá, porque le voy a leer pasajes donde Jesús liberó a alguien. Él viene a darle libertad al cautivo. Viene a pregonarle libertad también al oprimido, para que no esté bajo esa opresión más. Y a veces la opresión no te la pone nada ni nadie, sino es por la debilidad que tú puedes tener, que te pueden oprimir. Pero si tú ya no tenés temor a la muerte, por ejemplo, el primer opresor que ya no puede contigo es Satanás mismo. ¿Por qué? Porque él fue vencido y fue destruido, dice la Escritura. A ver, digan todos: Satanás fue destruido. ¿Cómo está el diablo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y por lo tanto tú estás libre del opresor. Amén. Dice la historia que Martín Lutero estaba en su dormitorio cuando Satanás se le apareció y le sacó un listado de todos los pecados que había cometido y los leyó y le dijo al diablo: tenés razón, todo eso lo hice yo. Y entonces agarró su tintero, que era de tinta roja, lo chocó contra la visión que tenía en la pared y le dijo: pero de todos esos me limpió la sangre de Jesucristo. Cuando tú sabes eso, la opresión que te quieren hacer desaparece. Amén. Pero ahora es que se pone bueno esto. Juan capítulo 11 verso 40 dice así: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué se necesita para ver la gloria de Dios? ¿Qué se necesita? No agregues más. Creer. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿Quién lo sacó de la misma muerte?
Jesús cumplió su palabra de liberar a un cautivo. Sí. Jesús cumplió de vencer la muerte y resucitarlo a Lázaro. Sí. Pero luego dice que Lázaro salió con vendas en sus ojos, atado de mano, atado de pie, y ya Jesús no hizo nada. Ya Jesús lo liberó y se voltea y le dice: ahora ustedes le quitan las vendas, lo desatan y lo dejan ir. Yo tengo otras cosas que hacer, con permiso. ¡Yujú! Date cuenta de algo. Lázaro había sido liberado de la muerte, pero no liberado de las vendas, no había sido liberado de las ataduras de manos y de pies. Si tú resucitaste de entre los muertos, pero sigues atado de manos y pies, no puedes ni caminar, ni hacer algo, ni ver algo. Eso lo hacen otros. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que tú debes confiar que Jesús te dio la libertad, pero te debes dejar amar por otros que te rodean. No me escuchaste. Te debes dejar amar, ministrar, aconsejar, guiar, respaldar por otras personas también. Porque si Lázaro dice: no, yo solo en Jesús creo, pues quédate así, papito, y nos vemos. Y Jesús se fue. Jesús no hizo nada por desatar a Lázaro. Jesús solo resucitó a Lázaro. Pero bendito Dios por aquellos que están cerca de tu vida, para decirte: espérate, cálmate. No me toques. Cálmate. ¿Qué no me toques? Cálmate, hombre, cálmate. Porque cuando tenés las vendas, ¿quién no supo qué pasó? Ay, hijo, no sé si me explico. Lázaro murió, ya no sintió nada. Y cuando vuelve a vivir está tan: sí, ¿qué me pasó? Eso es como cuando un operativo de rescate llega y encuentra al secuestrado solo. Su primera reacción va a ser creer que los que llegaron a rescatarlo son malos. No los ve, no sabe a qué van. Y muchas veces la gente te quiere hacer un bien y tu primera reacción es: son malos. Y quizás son buenos. Y quizás están ahí para terminar una obra, no de darte vida. No te podemos dar vida, no te podemos resucitar, pero quizás te podamos quitar algunas ataduras de manos, de pies y algunas vendas que llevas en los ojos. No puedes resucitar a nadie tú, no le puedes dar vida a nadie tú, pero quizás a los que Jesús les dio vida, tú puedas contribuir un poco a que no anden atados de manos, de pies o con vendajes. Te toca a ti, me toca a mí, y nos toca dejarnos que otros también lo hagan. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Mira este otro caso. Marcos 5:39 dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Cómo no voy a estar llorando, alborotado? Y tú venís a decirme: no llores, hombre, ¿por qué tanto alboroto si la niña solo duerme? Eso lo sabías tú, pero en lo que me entero yo, no sé si me estoy explicando acá. Jesús, porque lo iba a resucitar, le dice: no se alboroten, hombre, la niña está que duerme. Ay, pero si tú llegas con eso: qué alboroto, y no vas a hacer nada, deja que viva un poquito su dolor, ¿o no? Yuhu. Mira lo que dice acá: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y esta niña era la hija de Jairo. Esta no era cualquier niña en el pueblo. Con cualquiera no quiero ofender a nadie, quiero decir que era hija de un ultra mega archi conocido en todo el pueblo. O sea, todos estaban atentos a qué estaba pasando allí. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La niña ya resucitó, la niña ya camina, puede quizás correr, tiene 12 años, está bien. Entonces dice acá: pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Que nadie lo supiese. Sí, pues. Y dijo que se le diese de comer.
De nuevo, ¿quién resucitó a la niña? Jesús. ¿Pero quién le tenía que dar de comer? Otras personas. ¿Estamos dispuestos a dejar que alguien nos alimente habiendo sido libres por Jesús? ¿Estamos dispuestos a aceptar que alguien nos diga: sentate, te voy a dar tu bocado, te voy a dar de comer? Hay personas que en tu vida, ojo, quizás no puedan hacer lo que Jesús hizo, de resucitar a tu hija. Pero quizás necesitamos ser un poco más vulnerables y aceptar esa taza de café, de té o el bocado de pan que alguien nos quiere dar. Porque te diste cuenta que Jesús en los dos casos hizo la obra, pero dejó en una situación al bendecido, es la niña o Lázaro, tan vulnerable que tenían que aceptar una conexión con alguien más. Por eso nuestros grupos no es venir a la iglesia y no estar conectado con nadie. Es conectarnos con todos los que podamos conectarnos. Y ahí lo conectó. Le dijo: denle ustedes de comer. La pregunta es: si Jesús vino a servir, ¿por qué no le quitó las vendas a Lázaro? ¿Y por qué no hizo él la comida? Que eso es servir también. O Jesús hace una cosa y deja oportunidad a todos nosotros para que hagamos otra. Amén. ¿Se recuerdan al paralítico que le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Él lo levantó, pero 4 lo cargaron. Dice acá Elías en Primera de Reyes 17:8 en adelante, y ya voy a ir cerrando, pero no te vayas sin oír el cierre y sin que oremos, por favor. Dice acá: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Creo que te imagines como una película esto, por favor. Está la mujer viuda recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. O sea, ni siquiera había llegado por el vaso, cuando la llama y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo dijo: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, 2, solo 2, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija no va a disminuir hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz en la tierra. Él dice Jehová, pero realmente el que iba a hacer llover era Elías, en el sentido que cuando él orara es que iba a pasar, antes no. Entonces ella fue, hizo como él dijo, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Ahora deja explicarme esto. Está bien lo que siempre hemos hablado de la multiplicación de la harina y del aceite. Ahora quiero situarte, quiero darle la otra cara de la moneda de la historia. Elías fue un hombre que hizo descender fuego del cielo. Elías fue un hombre que dijo: echen agua sobre las piedras del altar. Háganlo 12 veces, dijo. Y ahora el que haga descender fuego, ese es Dios. Y Jehová hizo descender fuego y consumió el holocausto y toda el agua que estaba en las piedras. Elías fue el hombre que derrotó 850 profetas de Baal, peleando con ellos uno
a uno hasta derrotarlo. Elías fue el hombre que, aun sujeto a pasiones de hombre, dice Santiago, oró y no llovió, oró y volvió a llover. Elías fue el hombre que pudo ver lo sobrenatural de Dios, donde cuervos carnívoros traían carne en el pico para darle de comer. Pero ese gran hombre, ese gran profeta, el profeta, tuvo que aceptar que una mujer desamparada, con una expectativa de vida muy corta, dijo: solo comemos y nos dejamos morir. Una mujer con una escasez enorme, que solo tenía ya un poco de harina para un bocado de pan, para un pan cocido, lo alimentara. Por grande que llegues a ser, Dios se va a encargar de mostrarte lo vulnerable que puedes ser. Por grande que llegue a ser tu empresa, tu compañía, tu ministerio, lo que querrás, tu profesión, tu carrera, por más éxito que puedas llegar a tener, Dios te va a llevar a un día a tener que aceptar que la persona más indefensa, no amparada, que la persona con más necesidad sea la que te provea a ti.